Artística. Es un gusto nuevamente estar aquí con ustedes, saludándole el día de hoy con un artista muy conocido por todos ustedes, maravilloso, un amigo de la casa, un gran personaje, un ser humano maravilloso y muy talentoso, una persona cucuteña. No les voy a dar más preámbulos. Juan David Galindo, bienvenido. ¿Cómo estás, Juanda? Hermano, muy bien, muy contento de estar acá. Gracias por venir, Juan David, qué gusto tenerte Un saludo. acá. Gracias, hermano. Estoy feliz de estar acá. Un saludo para todos los televidentes. De verdad es un placer estar acá con Eduardo, que realmente es más como una miembro de mi familia, la verdad. ¿Qué más? Gracias, Dios, Juanda. Pues hombre, bueno, estamos aquí compartiendo este espacio, tratando de hablar sobre toda la vida artística y todo el tema profesional que has tenido. Desde muy joven te metiste en el medio de comunicación, desde los 18 años, pero vamos a volvernos un poco para que la gente vaya sabiendo un poco más de Juan David Galindo y no de los personajes que de pronto han visto el día a día en algún tipo de producción y que la gente sepa que Juan David Galindo lleva muchos años en la televisión colombiana, que desde los 18 años más o menos estás metido en este tema a raíz de un accidente profesional por el tenis. Algo así es el cuento. ¿Eras tenista profesional? Sí. Toda la vida desde muy joven eras tenista. Bueno, sí, realmente desde niño era lo que pues, me enfilaba a hacer. Mi padre me inculcó el deporte, especialmente el tenis, entonces iba como en esa carrera. Empecé a jugar profesionalmente como hacia los 16 años, aunque alterno a eso, pero de manera, pues sí, como hobby, o en el colegio, de manera amateur. Empecé a estudiar o a tener acercamiento hacia el teatro y el ámbito artístico, pero como una parte, sí, como hobby. ¿No pensabas que a la edad de hoy, a esa edad cuando estabas diciendo que mezclabas el deporte con el teatro, con las cosas del colegio, fuera a ser una profesión a futuro? No, profesión como lo disfrutaba mucho, de hecho, era muy enriquecedor en el colegio, en las horas de teatro, bueno, todo lo que se hacía me llenaba mucho más, pues mi carrera o lo que estaba enfocado era en el tenis. Después, por una lesión, tuve que retirarme. ¿Tuviste una lesión en una mano? Sí, en un codo. Tuve un golpe por allá y eso me creó una tendinitis, un poco complicado ahí, y eventualmente tuve que retirarme después de la competencia profesional del tenis. Pues seguí entrenando gente, pues ya era otro nivel, como entrenador, pero ya a nivel de competencia. O sea, la lesión causó el retiro profesional. Sí. Entonces, definitivamente por cosas de la vida, la actuación pues continuó ahí de frente, gracias a Dios, y bueno, me enfoqué en eso. Ya entonces empecé a estudiar formalmente en México. Ya para esta... ¿Tú no te vas primero a Estados Unidos a estudiar? ¿No estuviste? Estuve en Estados Unidos. Miami, en Orlando, haciendo temas académicos. Me fui a Estados Unidos por cuestión del tenis, a competir en el colegio, que igual pues entré a estudiar normal, bachillerato, en high school, que bueno, se llama. Como vocacional tomé clases de teatro, ¿ya? Pero te repito, una cosa vocacional paralela a lo que pues, supuestamente iba a ser mi profesión, que era el tenis. Cuando no pude continuar compitiendo, se pierden patrocinios, se pierden muchas cosas, regreso a Colombia. Acá inclusive tuve como una especie de recuperación, jugué un par de torneos profesionales en esa época. Definitivamente no pude continuar, era difícil. Entonces me ¿Por retiro, el tema de la lesión? Por el tema de la lesión, sí, específicamente. Regreso a México, voy a México con la intención de regresar nuevamente a Estados Unidos para trabajar como instructor de tenis. Y en México, pues tuve la suerte, conocí las personas indicadas, etcétera, y terminé en Televisa, haciendo un casting para la escuela de actuación de ellos, se llama el CEA, Centro de Educación Artística. Pasé, entré a Televisa, estuve 3 años allá estudiando, haciendo la carrera, y empecé a trabajar en Televisa. Pero para esa época también habían muchas propuestas a nivel de modelaje también, porque también hiciste modelaje. Pues la verdad, el viaje a México fue una cuestión. Yo nunca había modelado propiamente, nunca lo he hecho como profesión, más algo paralelo a la actuación, porque pues algunas cosas de eso van de la mano, sí. Regresaba a Estados Unidos para trabajar como instructor en algunas academias,
alguien me hace un comentario o una propuesta para ir a México a una cuestión de modelaje. Digo, bueno, ¿por qué no? Ok. Terminé en México en eso, pero realmente nunca me desarrollé allá como modelo. Estuve un tiempo mientras La se Academia Glenda acomodaba y Modelos. toda la cuestión. En Glenda Modelos. De hecho, estuve allá como un año, pero ya la visión al estar allá, sí me quise enfocar ya hacia la actuación, pues igual a estar en México. Y eso hace bastante, hace Unos 15 años por ahí. casi 20. Entonces, en ese entonces no habían, realmente no habían colombianos. Estaba, me acuerdo, Dana García estaba trabajando allá, colombianos, nada más. ¿Ya? Y aún Televisa ahorita es un poco popular, diga popular en el sentido de que es conocido, y hay muchos actores viajando a México, pero en ese momento era, pues, era otra cosa. Entonces, estar allá, bueno, sí, por lo del modelaje conocí a algunas personas vinculadas a la actuación, a Televisa, me dijeron lo del casting, por favor, maravilloso, logré hacer el casting para el SEA, y, porque es bien complicado, no sé cómo está ahorita, pero en ese momento era súper difícil, que es en convocatoria a nivel nacional y toda la cuestión. Gracias a Dios pasé y bueno, empecé ya formalmente, pues, la formación como actor en México. ¿Cuál es la decisión que tomas para decir, bueno, estuviste 3 años en México, tuviste la oportunidad de modelar, de trabajar, de actuar y hacer obras de teatro, porque hiciste una obra, El Príncipe y la Princesa, algo así, Los Príncipes? En México, entonces, listo, empecemos Televisa, el SEA, después del segundo año. Las Princesas y el Príncipe. No, Las Princesas y sus Príncipes. Y sus Príncipes. Que fue una adaptación de las obras Walt Disney, pues una adaptación que hizo el director para ese montaje. Una fábula. Súper chévere, trabajé con gente maravillosa, fue de las primeras obras de teatro que hice, teatro infantil, que es una delicia. Sí. Compartí con Mark Tasher, que él estuvo acá un tiempo. Diría que del teatro es uno de los más agradecidos porque la población infantil siempre se va a entretener. Sí. Porque el teatro adulto es más crítico, es más fuerte, pero el infantil es el más agradecido. Sí, la verdad es... Y el más exigente para el personaje. Muy enriquecedor. Sí, de todas maneras son personajes de ficción, de caricatura, pero es muy rico, se goza mucho haciendo ese tipo de teatro. Duramos hace mucho tiempo, Teatro Coyoacán, Teatro San Angelín tal vez. DF. Sí, en México, DF, pero hace varios años de eso, pero me acuerdo perfectamente de todo porque era una experiencia muy, muy rica. Ya al final de la carrera dentro del SEA, porque o la política de ellos es no dejar trabajar a los actores hasta que pues, terminen su formación, lo cual me parece importante. Empecé con Carla Estrada, con El Manantial, con Adela Noriega, Mauricio Islas. Esa fue la primera novela que participé. En México. Formalmente, pues ya como... Directamente ya con Televisa. Sí. Bueno, ¿qué tal esa experiencia en un país diferente, un idioma diferente, una alimentación diferente y sobre todo lo más exigente para los actores colombianos que les toca obligar el güey, pues, el acento, la entonación, digamos o sea, que está bien, borrar el colombianismo para entrar en el mexicanismo? Sí, porque es un tono, te repito, en ese momento no habían colombianos, de hecho me acuerdo en el CEA había tal vez un venezolano, bueno, entonces la cuestión del acento era un poco más complicado todavía porque para ellos de todas maneras no era tan cotidiano tener extranjeros en sus producciones, entonces el manejo de la voz, el manejo del acento, lo que para ellos es acento neutro, pero pues realmente es una acentuación para ellos marcado, que es el acento mexicano prácticamente, ¿ya? Entonces fue algo indispensable para poder empezar a trabajar. Y más aún que ese primer personaje fue un señor de campo, un campesino que aún tiene así un debe acento ser más particular. Entonces, pues sí, fue un reto y bueno, pero fue una gran oportunidad empezar con Carla Estrada, pues que lo es ahora, pero en su momento era pues, la productora más importante de Televisa. Pasa ese periodo de estar en México y tomas la decisión y te retornas a Colombia. Estuve en México, es que fueron casi 8 años en México. El regreso a Colombia venía eventualmente de vacaciones, normal, o sea, pero...
¿Cuál fue la decisión o el detonante de decir ya me cansé de México, me voy del todo para Colombia? De hecho, y estábamos con muy buena parte laboral, haciendo teatro, haciendo televisión. Pues mira, contradictoriamente sí, en lo que estás diciendo. Podría decir ahora no me arrepiento de nada, pero me viene como en el mejor momento de México, pero después de 8 años de estar acá, sin realmente, pues yo nunca había trabajado acá en Colombia en televisión, en fin, toda mi formación y pues hasta ese momento la carrera la había desarrollado en México. Regresé de vacaciones, estando un tiempo acá, conocí al señor Samuel Duque, lo que ahora es, que era Telecolombia, ahora es Fox. Telecolombia, bueno. Se presentó la oportunidad a los días de estar acá, como a la semana, 8 días, de un casting para un personaje. Se vio la oportunidad del casting, hice el casting, bueno, no pierdo nada. En su momento, me acuerdo que fue a final de año, noviembre, tal vez algo así. Yo regresaba a comienzos de año para empezar en México las grabaciones de la novela Rebelde. ¿Sí? Sí. Porque yo había trabajado los 2 proyectos anteriores con Pedro Damián, de lo que fue aquí clase allá fue 400, clase 406 y aquí era Francisco el Matemático. Exacto. Entonces, ese grupo comenzó con Pedro Damián, el productor, que fue una novela larguísima, ya duró en grabación como 1 año y medio. Yo grabé, no, 2 años y medio, algo así. Yo grabé el último año de la novela. O sea, los últimos 6 meses. El último año casi completo. Después de eso, Roberto Gómez, el otro productor, hizo una continuidad con el grupo de actores y repetía Pedro Damián con Rebelde. Entonces, pues ya había ahí un personaje fijo, etcétera. Había unas condiciones de trabajo pues que en ese momento de pronto no eran tan interesantes en el sentido de pronto exclusividades, años, la cuestión. Entonces, cuando llegué acá, se presentó esto. Y bueno, pues quedémonos, tratemos, intentemos acá también. También la parte de la familia, ya igual 8 años por sí, fuera. claro, ojalá. Y sabía que si regresaba, iba a ser otra vez un tiempo largo. Juan David, ese tabú de la televisión mexicana donde solamente la gente bonita puede trabajar. Allá no puede trabajar el profesional feito, o maluquito, o la maluquita, creo que hay de todo. O la gordita. Hay de todo en las novelas. Siempre, pues digamos que hay como un estándar. Buscan el prototipo de hombre galán, la mujer acordemos, hay una cosa en las novelas, los personajes, algunos personajes tienen un aire aspiracional de la gente del público. Ay, a mí me gustaría ser fulanito, o las muchachas, ay, me gustaría ser fulanita. Entonces, tal vez en base a eso pueden buscar como un estándar de estética para ciertas cosas, ¿sí? Ya. Pero no, una producción en general, de pronto los protagonistas, la cuestión, pero los antagonistas, el reparto, en fin, son actores de carácter, hay de todo, ¿no? Pienso que eso es así. Bueno, nos venimos para Colombia, 8 años de una gran experiencia en México, pasar por la televisión, por el teatro, por las pasarelas, porque hiciste también... sí, de todas maneras. Fuiste imagen de catálogos y cosas. Pues de hecho, durante el tiempo de estudio en el CEA, de que los horarios eran bastante apretados, de lunes a viernes, bueno, todo el día, jornada continua, pues sí, había que trabajar de todas maneras, porque había que mantenerse. Cuando ellos le ayudan, pues aportan algo a los estudiantes, como curricular, igual no es fácil. Tuve la suerte de trabajar en ese momento en una marca pues, bastante famosa de ropa interior, y así he trabajado con ellos los showrooms. Entonces viajé un montón por México, trabajaba solo los fines de semana, muy de vez en cuando entre semana, y con eso me permitía lo suficiente para continuar en la academia. Aunque alternando en lo que podía, también daba algunas clases de tenis en algunos clubes, etcétera, mientras... ¿Dictabas clases de tenis en México? En México, sí. O sea, le jalábamos a todo lo que teníamos aprendido en la vida. Sí, de hecho, pues es la época de estudiante. Igual, bueno, lo del tenis lo continúo haciendo en lo que puedo, porque igual es algo, pues, como una pasión. Pero también siempre me ha servido como una herramienta de trabajo. Y en ese momento era ideal porque eso es un trabajo suelto por horas, en un horario fijo, y pues me permitía continuar estudiando en el CEA. Bueno, pasa esa trayectoria y te vienes para Colombia. Empiezan las oportunidades acá. Y empiezas a hacer también una cantidad de papeles y personajes
como pues yo pienso que de los más recordados entre tantos que hiciste, estuvo, por ejemplo, me toca porque es que tengo No, no, muchas no. cosas aquí, La Bella Cecia y El Imprudente, El Último Matrimonio Feliz, que fue una producción maravillosa en Sí, este súper, país, súper. y hay otras producciones, empezó el trabajo, Sí, a ver si no se me olvida. Empezamos con El pasado no El perdona, pasado fue no una perdona, producción, bueno, después Amor Real, hicimos Piel de Otoño, Amor Real, esas novelas se hicieron en en México, México. sí. Eh, Se trabajó para Telefutura, trabajé con Fox, entonces algunas de las que se grabaron acá las pasaron en Estados Unidos, para Univision, bueno, Pero en aquí fin. también se hicieron producciones, las producciones mexicanas, las que salías también en los horarios de Se la tarde. grabó con Caracol, eh, Amores Cruzados, Amores Amores Cruzados. Cruzados, que era una coproducción de Caracol con TV Azteca. Entonces grabamos parte acá y se Y grabó parte allá. parte en México. Y alternando, no me acuerdo qué proyecto era, estábamos grabando acá en Colombia y estaba terminando de grabar una novela en México. El arranque acá fue bastante interesante, fue mucho, mucho trabajo. Se hizo teatro también. Bueno, no, súper. Fue una acogida maravillosa, nunca había trabajado en Colombia. Entonces, por eso ya decidí pues quedarme acá y olvidarme un rato de México y aquí ya me quedé. Bueno, pasan los 8 años, tienes una temporada laboral, profesional aquí en Colombia, y por cuestiones de la vida, bueno, mucha gente dirá, bueno, sí, conocemos el rostro de Juan David, y muchos no saben que de pronto Juan David tuvo otras oportunidades en el otro lado del mundo. Nos hemos ido a vivir una gran parte de la vida al lejano oriente, Ah, bueno, también. Esa es otra etapa. Mi familia siempre bueno, dedicado a por los mucho negocios. tiempo a negocios, son de Cúcuta, siempre el comercio, ¿cierto? Por si a ti te ha Específicamente. gustado siempre estar en el tema de los negocios, del comercio, Sí, de producir ideas y vender ideas. exacto, sí, sí, sí. Mi papá era un comerciante neto, pues, toda la vida, tú lo Sí, conociste. claro. Con mi mamá en general, bueno, la familia. En sus épocas, ya hace unos años, se tuvo una fábrica de De ropa, textil. se comerciaba con eso, bueno, en fin. Entonces, hace varios años, bueno, de hecho, desde México, yo trabajé con eso un tiempo Ah, comerciando ¿también en ropa allá México? mismo, sí. Esta no me la sabía. Desde México ya Entonces, teníamos para algunas el producciones de comercio las que ahí, el paisa trabajaba guardado. en Televisa, trabajamos De por sí los la ropa, en cucuteños, bueno, fin. lo que son estas dos regiones, tanto la de Cúcuta como los paisas son muy creativos y son de los que venden un hueco y después vienen por el relleno. Pues O sea, son ciudades que realmente, bueno, por la hablando puntualmente de Cúcuta, es una ciudad de frontera que vive del comercio, comercio. netamente. Ya, entonces, pues, y mis papás, eso era la formación que se tuvo allá. Mi mamá es diseñadora, nosotros tenemos almacén, la fábrica, etcétera, entonces siempre tuve como esa inquietud. Cuando regresé de México, aun cuando ya pues, trabajaba algo con ropa, etcétera, alcancé a diseñar algunas cositas, producí algunas cosas, alcancé a vender a Televisa, las producciones, digamos de una forma pequeña, pero el ejercicio era interesante. Sí, chévere. Acá se me presentó la oportunidad con un amigo de viajar a China y yo siempre quise crear mi propia marca de ropa. Entonces, bueno, viajamos allá para producirla, el proyecto arrancó, se trabajó. eh, y bueno, lo continuamos. Hace 2 años se presentó nuevamente la oportunidad de viajar. Siempre me quedé con la inquietud de poder desarrollar las cosas allá de una forma organizada, de una forma, pues, producción como tal. Sí. Entonces, pues decidí y me fui a vivir a China, dos ¿A qué añitos. ciudad estabas? Principalmente en Guangzhou, es una población cercana a Hong Kong. Y entré a la universidad, quería aprender mandarín. No, era como algo que yo tenía ahí presente desde mucho tiempo. Yo soy ¿Y si le pegamos amante de al las perro con el artes. mandarín? Ah, alguito, alguito. Siempre he sido amante de las artes marciales. Entonces yo dije, no, acá me quedo un rato. Entonces entré a la universidad, viajé con mi novia. Estuvimos allá los 2 años en la universidad estudiando mandarín, desarrollando la marca. Juan David, Aproveché. ¿qué es? O sea, una persona que toda la vida, sí, has viajado mucho desde muy temprana edad. ¿Qué experiencia, para no todos, para todo el mundo, mucha gente quisiera conocer el lejano oriente, quisiera conocer esa otra parte de la cultura, la parte oriental? A unos nos apetece, a otros no, a unos les causa mucha curiosidad.
es muy difícil, independientemente del idioma, que todo el mundo bien sabemos que solamente lo entiende quien lo estudia. Muy difícil hacer un cambio tan brusco en la vida, decir, listo, yo hoy tomo la decisión, aprovecho que estoy joven, quiero seguir haciendo mi empresa y voy a dejar la actuación un momento, mientras me voy a montar mi empresa y hacer negocios al otro lado del mundo y cambiar la vida en todo el sentido, a nivel alimenticio, vivienda, otro estilo de vida, otro clima. ¿Cómo nos dio esa experiencia? Hermano, la verdad, bueno, yo había viajado antes, ¿ya? Sabía un poco lo que se esperaba, pero tenía de todas maneras muchas dudas. Pero de verdad, me fue totalmente placentera la estadía allá. En todo sentido. Acoplado. En todo sentido, la convivencia, la comida. Porque la gente, pues normalmente que viaja se le complica la comida, es un tema difícil. Si me preguntas qué fue lo que más me gustó, te digo, hermano, la comida. La convivencia con la gente son diferentes. Es lo que uno tiene que tener claro las cosas. Pues, tal vez no, las cosas no son buenas o son malas, son diferentes. Y uno está acostumbrado a otras cosas. Si uno ve como las cosas de forma objetiva en ese sentido, nada es malo, es simplemente diferente. Entonces, si tú eras el extranjero, te acomodas, ¿ya? Entonces, bajo esa política, me fue un viaje increíble, experiencias todas, amigos, bueno, en general, fue una experiencia muy enriquecedora. Terminas esa experiencia, llegas hace muy poco tiempo y el que es bueno, o sea, eso es llegando y diciendo y haciendo, y ya estamos trabajando en una producción nueva de la cual vamos a hablar de esta producción un poquito más adelante. Hablemos un poco sobre el seriado que hubo en City TV. Impares. 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 ¿Cómo llegamos a Impares? Porque tengo una historia de Impares, quiero que me la confirmes. Fueron unos castings muy berracos porque en el sentido, sí. Se presentó Medio Mundo, llamaron a Medio Mundo al famoso casting, y de esos 20 o 30 que se presentaron para el casting, los llamaron a todos a trabajar y a la última dijeron, no, son fulano, perencejo y menganejo. ¿Fue o no fue? Bueno, no sé qué tanto, pues realmente llegas a tu parte del casting, no sabes realmente qué tan extenso haya sido. Fue un casting muy peculiar, pues sí. Impares realmente fue una serie, un proyecto maravilloso, por cierto, ojalá continuaran haciendo ese tipo de formatos. Es un formato de improvisación. Ah, no es libreteado. Hay un libreto para dar un orden a las escenas, un orden, pues una guía, ¿cierto? De los textos, etc. Pero, pero todo es improvisado. Sobre una idea se hace la escena, entonces, y el casting fue igual. Sobre una idea se hizo un casting. Entonces fue una experiencia súper, igual ese ha sido uno de los castings que realmente uno llega sin saber qué esperar, qué va a pasar, no sabe, yo creo que lo he dicho por el mismo director, ellos tampoco sabían propiamente qué esperar porque se está improvisando, entonces cuando se improvisa pues no se sabe qué va a pasar. Totalmente de acuerdo. Nos vamos para una pequeña pausa comercial, no se vayan a ir, por favor sigan muy conectados con nosotros, vamos a seguir en esta gran entrevista con este gran actor y ya volvemos, no se pierdan.